Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a la neurona que fluye. El día de hoy vamos a hablar de valores de P. Para hablar de valores de P, lo primero que nos tenemos que hacer es la siguiente pregunta: ¿cómo nosotros podemos decidir si existe la evidencia suficiente para establecer algo como cierto? Y ya previamente en otros videos les hablé acerca de los niveles de evidencia. Como tal, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado presenta mayor nivel de evidencia que lo que pueda presentar un estudio de causas y controles. Sin embargo, esto no siempre es así. Por ejemplo, el tabaquismo tiene una relación causa-efecto con el cáncer pulmonar. Sin embargo, no es como que haya ensayos clínicos aleatorizados que hayan demostrado esto. No es como que pusieron a pacientes a fumar, otros a no fumar, y pues así, porque eso sería antiético y no se puede realizar. Como tal, toda esta información viene de estudios epidemiológicos que tienen tal impacto y fueron tanto los pacientes que se asociaron a este riesgo que se establece que es verdad. Por otro lado, por ejemplo, la homeopatía tiene ensayos clínicos aleatorizados que aseguran o afirman que sus intervenciones funcionan. Sin embargo, debido a la inverosimilitud que presenta la homeopatía, esto no lo podemos determinar, o bueno, no podemos establecer que sea verdad únicamente por esto. Entonces, como tal, con esto lo que les quiero decir es que no existe ninguna prueba estadística, ningún estudio único que nos permita conocer si algo en la medicina es cierto o falso. Para eso necesitamos ver el contexto completo. Ya teniendo en cuenta esto, tenemos que pasar al concepto de hipótesis nula. Es importante, ya que si no sabemos este concepto, no vamos a poder definir qué es un valor de P. La hipótesis nula, como tal, es lo opuesto de lo que queremos comprobar nosotros, visto de manera muy sencilla. Poniéndoles un ejemplo, por ejemplo, imagínense que nosotros queremos probar un fármaco, vamos a ponerle fármaco X, y demostrar que existe una disminución en la mortalidad de los pacientes postinfartados después de que lo toman. Y pues obviamente para hacer esto hay que compararlo con un placebo, ¿no? En este caso, nuestra hipótesis nula sería que no existe ninguna asociación entre la toma del fármaco y la disminución de mortalidad comparado con el placebo en este tipo de pacientes. Y pues bueno, es importante la hipótesis nula porque lo que nosotros queremos hacer es rechazarla, porque queremos confirmar nuestra hipótesis alternativa, que sería en este caso que el fármaco sí funciona. Entonces, aquí viene otro concepto y es algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque independientemente de que nuestro fármaco funcione o no funcione, imaginemos que no funcione, siempre va a haber esta varianza entre los pacientes que se les da el nuevo fármaco y aquellos a los que no se les da. Por ejemplo, si nosotros les damos el nuevo fármaco, siempre va a haber pacientes en los que sí disminuye la mortalidad, va a haber pacientes en los que tal vez no disminuye la mortalidad y va a haber pacientes en los que incluso aumente la mortalidad. Entonces, nosotros tenemos que establecer qué tan diferente es lo suficientemente diferente, valga la redundancia, para rechazar la hipótesis nula. Y sé que esto suena un poco abstracto, ahorita lo vamos a entender un poco mejor, pero es por esto que nosotros requerimos métodos estadísticos para poder comprobar esto. Y ahora sí podemos entrar a lo que es un valor de P. Un valor de P como tal, primero vamos a leer la definición. Va a sonar un poco abstracto, un poco difícil, pero les prometo que al final va a quedar todo muy claro. Un valor de P como tal, número uno, es una probabilidad, eso hay que tenerlo muy en cuenta, es una probabilidad de que si nosotros asumimos que nuestra hipótesis nula es verdadera, o sea, lo opuesto a lo que queremos comprobar es verdadero, y que los resultados no estuvieran afectados ya sea por sesgo o por factores de confusión, de haber obtenido resultados tan extremos o más extremos de los observados en el estudio. Visto en otras palabras, es la probabilidad de nosotros haber obtenido los resultados que obtuvimos asumiendo que nuestra hipótesis nula es verdadera. Y yo sé, ahorita pueden estar así como de ¿qué? Eso no me aclara absolutamente nada. Pero vamos a analizar esto un poquito más y les prometo que va a quedar sumamente claro. Ella es Cassie Kozyrkov. Ella como tal es una economista y estadística matemática, estudió ciencias de la decisión y trabajó un tiempo para Google en la división de investigación e inteligencia artificial. Ella incluso después fue promovida a ser jefa de decisiones científicas. Si alguien sabe de estadística, ella es una persona sumamente inteligente y ella como tal tiene un video donde explica esto de una manera sumamente interactiva, didáctica, divertida, en pocas palabras. Y yo quiero compartirla con ustedes. Sin embargo, que sepan que todo el mérito es de ella, no es mío. Es una forma de explicarlo de ella y me gustaría compartirlo con ustedes. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar un perrito. Así es. La mejor forma de entender el valor de P es con un perrito. Así que vamos a asumir que ustedes viven en su departamento, salen de trabajar, regresan a su departamento y en el momento de llegar encuentran esta escena que les pongo aquí. ¿Ustedes qué pensarían? Si son personas racionales, van a pensar que el perro lo hizo, ¿no? En este caso, entonces, nuestra hipótesis nula vamos a establecer que el perrito no lo hizo. Esa sería nuestra hipótesis nula. Porque como tal, toda la evidencia apunta a que el perrito lo hizo, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos tenemos
que hacer la siguiente o plantear la siguiente pregunta. En un mundo en el que el perrito no lo hizo, ¿cuál sería la probabilidad de obtener los mismos resultados? O sea, ¿cuál sería la probabilidad de que el perrito no lo hubiera hecho? Y aquí pues van a partir o vamos a tener que tomar en cuenta diferentes factores, como por ejemplo, si ustedes viven con niños, vaya, la probabilidad de que el perrito no lo haya hecho va a ser muchísimo más alta, porque pues sabemos que los niños luego pueden ser traviesos y cositas así, y pues nos puede llegar también, o nos puede llevar a tener una cena similar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes viven solos? No tienen niños, el único que está en su casa es su perro. ¿Cuál es la probabilidad de que el perrito no lo haya hecho? Pues aquí la probabilidad disminuye muchísimo, porque podríamos pensar tal vez de que, bueno, un vecino loco, un ladrón se metió a desordenar o a robar nuestra casa y dejó todo hecho un tiradero y el pobre perro quedó así, ¿no? Pues es algo que puede llegar a pasar, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son las verdaderas probabilidades de que eso haya pasado? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase? Y como pueden ver, son probabilidades muy muy pequeñitas. Incluso, como les dice Casey, en el momento que nosotros pensamos en algo así, se siente como una probabilidad algo ridícula, algo que no tiene sentido. Y si lo vemos desde cierto punto, también esa es una de las funciones del valor de P, ridiculizar a la hipótesis nula, hacerla ver tonta, ¿saben? Porque ¿cuál sería la probabilidad en serio de que un güey nada más llegara, destruyera tu departamento y se fuera y dejara al perro ahí y no se llevara nada? Pues realmente es muy baja. ¿Puede pasar? Pues sí, sí puede pasar, pero es algo muy ridículo, es algo que realmente es muy poco probable. Entonces, eso es el valor de P. Y ahora, si nosotros volvemos a leer la definición, ya tomando en cuenta esto que les acabo de decir, todo cobra muchísimo más sentido. Entonces, es la probabilidad, partimos otra vez de nuevo, es una probabilidad de que si nosotros asumimos que la hipótesis nula sea verdad, o sea, de que nuestro perrito es inocente y que los resultados no estuvieran afectados por sesgo o factores de confusión, de haber obtenido resultados tan extremos o más extremos, o sea, de que el departamento hubiera sido igualmente destruido y de que todo estuviera hecho un desastre. Eso es un valor de P. Ahora, como tal, pues tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes niveles de ridiculización. Nosotros no podemos establecer por nosotros mismos qué tan ridículo es algo, porque para mí puede ser ridículo una cosa, para ti puede ser ridículo otra cosa, y como tal, el valor de P se utiliza para rechazar la hipótesis nula, para decir que eso es falso. Entonces, porque la está haciendo ver ridícula. Entonces, como tal, se establece por convenio general en las ciencias que un valor de P menor a 0.05 es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque existe menos del 5% de probabilidades de que, asumiendo que nuestra hipótesis nula sea verdad, que en este caso que nuestro perro es inocente, de obtener igual el departamento totalmente desordenado. Eso es lo que quiere decir un valor de P. Ahora, aquí quiero ir un poco más allá a lo que hizo Casey y me gustaría poner un ejemplo de la vida real. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar eso en el momento que estemos leyendo un estudio, en el momento que estemos haciendo un trabajo de investigación? Es que imagínense que nosotros estamos leyendo o estamos realizando un estudio metodológicamente perfecto, que no tiene sesgo, para evaluar el efecto del fármaco X en la mortalidad de pacientes postinfartados. Imagínense que ustedes ya tienen los resultados, están leyendo los resultados de su estudio y estos arrojan valores a favor de la intervención, o sea, del fármaco X, que en verdad sugieren que el fármaco tiene efectos positivos en cuanto a la mortalidad de los pacientes. En este caso les puse un riesgo relativo del 0.75 y un valor de P de 0.04. Ya les comenté que el número mágico es menor a 0.05, entonces podemos concluir que el valor de P en este caso es estadísticamente significativo. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que si la hipótesis nula fuera verdad, y se podría obtener igual un riesgo relativo del 0.75, un 4% de las veces. O sea, esto quiere decir que si nuestro fármaco no fuera efectivo realmente, aún así podríamos obtener estos resultados un 4% de las veces. Hay que también tener en cuenta que el valor de P como tal no nos habla de la probabilidad de que el fármaco realmente funcione, y esto es una confusión muy frecuente entre estudiantes de medicina. Y un valor de P, está muy influenciado por la probabilidad de que el fármaco funcione o no funcione previo al estudio. ¿A qué voy con esto? Y es muy similar al ejemplo de la homeopatía que les ponía al principio del video. Y es que muchas veces, como tal, tenemos que tomar en cuenta la probabilidad previa. Y aquí les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren demostrar esto y encuentran igual un valor de P estadísticamente significativo, pero por detrás de esto ya hay estudios que han demostrado lo mismo, pues tiene lógica, todas estas cosas
esto significa que la probabilidad de que lo que ustedes encontraron sea verdad aumenta muchísimo más. Por el contrario, si no hay ningún tipo de estudio previo que avale esto y como tal, pues es algo que no tiene sentido, como por ejemplo lo que pasa en la homeopatía, un valor de P estadísticamente significativo no significa que la intervención funcione, y la probabilidad de que lo que encontramos sea cierto disminuye independientemente del valor de P que hayamos encontrado. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo apliquemos a nuestros estudios en el momento que nosotros estemos leyendo críticamente uno. Conclusiones finales. Me gustaría terminar esto muy rápidamente con qué no es un valor de P. Primeramente, un valor de P no es la probabilidad de que los datos obtenidos sean producidos directamente por el azar. Muchas veces, y hay muchísimos videos en YouTube que toman esto como verdad, como si el valor de P es la probabilidad de que los datos que obtuvimos fueran directamente por el azar. Y esto no es un valor de P, hay que tener en cuenta. Ya les expliqué lo que es un valor de P y no es esto. También hay que tomar en cuenta que no debe usarse como medida estadística única para dar conclusiones científicas o decisiones clínicas. No podemos basar nuestras decisiones clínicas únicamente en que un valor de P sea estadísticamente significativo. Tenemos que ser críticos y tomar en cuenta que los valores de P ni siquiera nos están hablando del sesgo que puede venir intrínseco en el propio estudio. También hay que tener en cuenta que los valores de P no miden el tamaño del efecto de una intervención o la importancia del resultado obtenido. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo, aquí les pongo otro ejemplo. Imagínense que ustedes quieren probar el mismo fármaco, el fármaco X, para disminuir la tensión arterial. Y como tal, ustedes ven que sí le disminuye, pero le disminuye 2 milímetros de mercurio. Su valor de P realmente pues va a ser menor a 0.05 porque pues están viendo que sí lo está disminuyendo realmente. Sin embargo, el tamaño del efecto es mínimo, es nulo, no es algo que tenga relevancia clínica. Y es por eso que no se debe usar el valor de P para establecer o tomar decisiones clínicas. Hay que ser muy juiciosos y muy críticos en el momento de interpretarlo. Y por último, el valor de P no es la probabilidad que el resultado de un estudio sea verdadero. Entonces, una vez sabiendo todo esto, y ya para terminar, es importante que ustedes sepan interpretar de una manera correcta valores de P, y es muy importante que ustedes no se dejen llevar por todo lo que ven en internet, porque realmente hay mucha desinformación y me he dado cuenta acerca de este tema, muchos videos que dan conceptos erróneos. Y pues eso, que ustedes aprendan el verdadero concepto y lo sepan aplicar en su día a día, en el momento que están leyendo algún tipo de estudio, que quieren aplicar un tipo de intervención. Bueno, compañeros, eso sería todo y nos vemos en un video más de la neurona que fluye. Adiós.